Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a tener este podcast el día de hoy con mis demás compañeros, en el cual vamos a hablar sobre los contextos y mediatizaciones de la ética profesional en un profesional de ingeniería. Cuando hablamos de una mediatización, en este caso nos referimos a las circunstancias que nos obligan a tomar las decisiones dentro de un contexto laboral, como profesionales actualmente, ¿verdad? Entonces, ya dado esta pequeña introducción, sería bueno que comenzáramos a hablar sobre qué es exactamente sobre este tema cada uno de nosotros. Entonces, ¿alguien que quiera comenzar? Bueno, por mi parte, sería que aquí también tenemos que tomar en cuenta no solo cómo actúa el profesional, sino que también la organización para la que trabaja. Digamos, si en la organización se promueve el uso de contenido que tiene derechos de autor, pero que no se utiliza una licencia para utilizarlo, o si el mismo profesional promueve ese tipo de prácticas dentro de su entorno, porque es algo que hay que tomar en cuenta, porque al final son factores que influyen en cómo la persona va a actuar y también que la persona va a influir en cómo los demás van a actuar en su entorno. Pues pero, fíjate, en ese caso que mencionas sobre que la empresa influye en todo eso, ¿no le estás quitando cierta responsabilidad a la persona? Porque suponete, pues así como un profesional, suponete como nosotros, que nos contrata una empresa que está utilizando software que tendríamos que tener de pago, ya sea por ejemplo licencias de Office. ¿No es también parte de nuestro razonar como profesionales el darnos cuenta de lo que estamos haciendo, la empresa está haciendo mal acá y no seguir con estas prácticas? Creo que sí, creo que un ejemplo de eso es el caso que vimos en el video que hicimos anteriormente, porque, por ejemplo, si la empresa lo orilla a la persona justificándose en que lo puede hacer que lo despidan o que puede tener alguna otra repercusión en cuanto a cuestiones monetarias, porque no es tanto que se le quite responsabilidad a la persona, sino que al contrario, como que se le da más responsabilidad porque ya tiene que tener un criterio propio para hacer o no hacer ciertas cosas. ¿Y ustedes qué opinan, mucha? ¿Qué de lo que estamos hablando? Yo considero que también hay que tomar en cuenta la situación económica del profesional, porque también puede llegar a decir de que por no querer perder su trabajo, que es su fuente de ingresos, es que accede a hacer lo que la empresa le pide. Ahí estábamos Bueno, hablando de la parte de que del detrás del por qué las personas toman estas decisiones, ¿va? O sea, porque tiene que estar ujú. contextualizado el por qué, de en base a qué están tomando sus decisiones, ¿verdad? Bueno, pero digamos así como profesionales ahorita de sistemas, digamos, o sea, tomámoslo como nuestro campo de acción. Hemos visto en muchas conferencias, muchos talleres, que por lo menos sistemas sí hay campo laboral al cual poder acceder. O sea, no es como que si nos despiden de este trabajo va a ser el único trabajo que vamos a tener en nuestra vida. Entonces, hablando desde el punto de vista de ingeniería como tal, el código de ingenieros nos avisa también, ¿verdad?, de que una de las pautas que no debemos hacer es el de utilizar software o cualquier tipo de herramienta. Ellos mencionaban planos, por ejemplo, para los civiles, que fuera de terceros, a menos que tuvieran como que los derechos para utilizarlos. Algo que creo que nosotros hemos visto mucho en GitHub, por ejemplo, que tienen las licencias de GNU, las de MIT, que serían como que las licencias públicas, digamos, por así decirlo, que solo requieren mención de la autoría, pero se han dado casos donde eso se incumple. Y pónganse en contexto, tanto país como a nivel global, la ingeniería en sistemas no es como que un punto en el cual podamos excusar sin plata. Entonces, ¿a qué más contexto creen que podríamos darle a esta situación o qué opinan sobre todo esto? Denis. Yo opino que este tipo de casos se da más o menos cuando es una situación crítica, digamos, porque sí, como mencionabas, es un ámbito laboral que sí es algo extenso y pues yo creo que se va a dar se va a dar muy pocos casos en donde sí se puede adquirir una licencia o, por ejemplo, lo que decías de licencia de Git y GNU, pues yo creo que es un tema que se puede dar muy poco porque ya que
como mencionabas, es un ámbito laboral muy grande en donde se puede considerar muchas cosas, puedes encontrar otras fuentes y así. Pero, bueno, ¿ustedes qué harían? O sea, digamos que la empresa no ofreciera licencias para estos sistemas, ¿verdad? Pero igual ustedes tienen que trabajar, ¿va? Entonces, no sé qué harían ustedes, digamos, porque no nos están dando Aparte, cierta ventaja. Pero yo no sé si lo pienso que conoces, hay software libre, ¿no? Vale, continúa, Denis, disculpa. no, Pues yo sí, pienso pero que para hay de sistemas que específicos sí, o sea, para un sistema ya específico sí hay siendo, licencia, pero para otros, Nel. yo pienso que ya siendo un profesional y yo creo que ya durante el transcurso uno ya debe tener en cuenta que debe tener algún presupuesto establecido para en casos como estos que se debe comprar algún software y casos así. No, pero es que, ponete, yo entiendo el punto de que están diciendo los dos, del presupuesto y de que probablemente no hayan alternativas, pero, o sea, no nos de cuentos, siempre hay alternativas. O sea, ponete, con el app que estamos haciendo ahorita para el curso de Proyectos 2, por lo menos mi grupo está utilizando la API de Maps. Y el Inge nos dijo, esa API es muy cara. Entonces se puede buscar algunas APIs de licencia de software libre, ¿verdad? Que existen. Por ejemplo, si en alguna empresa trabajan con un ERP que están craqueando, digamos, eso no va a ser seguro. Empecemos por ahí. No va a ser seguro y la información va a recorrer muchos riesgos. Entonces, aparte, lo de lo ético tampoco lo es, porque de por sí nos hay tantos códigos como muchos lineamientos que nos indican que, pues no. No, el simple hecho de saber que estamos craqueando y poniendo en riesgo todo eso también es un fuerte discernimiento. Y hay ERPs de software libre. Entonces yo pienso, en lo personal decimos que si una empresa en verdad quiere utilizar los beneficios que le va a dar un software de pago, pues debe atenerse a pagar. Entonces, eso es lo que yo opino. Sí, yo en ese sentido también concuerdo con Brian, porque más allá de lo que nos lleve o nos obligue a hacer alguna empresa, ya como profesionales tenemos que tener en cuenta los códigos de ética, principios de ética, em, no tanto dejarnos llevar por cuestiones monetarias, aunque tal vez sí son muy influyentes, pero también priorizar aquellas cuestiones integrales que nosotros consideremos importantes en nuestra persona. Cuando hablamos ahora de la persona como tal, se mencionaba, por ejemplo, algunos casos donde, dejando atrás un poco el tema del software libre o no software libre, ponemos que ahora estamos en el mercado y hay competencia. Nosotros como persona tenemos que mantenernos al tanto con esa competencia. Ahora, supongamos lo siguiente, estamos proporcionando un servicio y todo el estándar del mercado está en el mismo tipo de rango de servicio, los precios y todo. Según el código, no podemos como que ofrecer un servicio que sea mucho más barato que la competencia para no como que el mercado. Entonces, yo les quería proponer ahí un poco de pensamiento para cada uno de nosotros, comenzando como ingenieros. ¿Estaríamos dispuestos a atarnos a lo mismo que está en el mercado actual o cómo haríamos para obtener un posicionamiento mejor? Porque en lo personal yo creo que ahí es un poco flexible. Y el hecho de que sea flexible es que tocando las responsabilidades como son, digamos, no estamos siendo un punto directo a lo que queremos lograr de la ética. Entonces no sé qué opinen. Yo creo que tal vez más allá de ver lo del precio, también hay que ver cuestiones como la calidad, porque nosotros no podemos aferrarnos a un precio si estamos dando un producto deficiente. Bueno, eso también, ¿verdad? Ujú. Sí, yo no. Mm, Ah, sí, dele Laura, dele Laura. Con lo que decía Katia, creo que sí es bastante importante tomar en cuenta qué tanto es lo que estamos ofreciendo en nuestro servicio y en base a eso quizás buscar más como algo similar en el mercado. Entonces, creo que ahí se podría tomar en cuenta ese aspecto. Sí, yo, eso más o menos lo habíamos visto también en un curso que no era únicamente compararlo con el precio que teníamos, digamos, sí se puede utilizar como herramienta y sí podríamos tomar en base a eso, pero de todas maneras se tiene que ver una combinación de lo que dice Kate
con lo que vamos a ofrecer como software y además de las características. Entonces, no estaría completamente basado en lo que diga el mercado, yo. Entonces, como que depende, ahí volvemos a creer lo mismo, que depende mucho del contexto en el que estemos. Porque como recién graduados o empezando a buscar un trabajo, como que se va a tener la persona, si es un precio más barato, a que la calidad va a disminuir. Entonces, cosas por el estilo, que pues obviamente si queremos mejorar, vamos a tener que empezar por ahí, digamos. O sea, es como que un escalón que se va haciendo tal vez. Vamos aumentando el precio y la calidad conforme el tiempo va pasando, por ejemplo. Pues sí, como lo que pasó, está pasando actualmente con lo que me habías contado de tu proyecto, que ahorita al inicio pues tomabas obviamente como novatos, digamos, necesitamos lo que es la experiencia para que nos puedan confiar proyectos más grandes, pero ya teniendo la experiencia ya podemos ofrecer un mejor software, entregarlo en un menor tiempo, por Sí, ejemplo, y todo eso, entonces, sí, pero honestamente no vale eso de malbaratar tu trabajo, no vale la pena. Es demasiado trabajo. Y en primer trabajo, en segundo lugar, no va con la ética, entonces es complicado, Sí, pero ahí creo que hay que tomar en cuenta eso de que cuando uno es novato a veces reduce el precio porque siente que que le están pagando más con experiencia. Entonces, ahí creo que se entra ese tema de eh, la calidad, la experiencia del profesional y cómo es que define el precio entonces. va. Entonces, ya para resumir, que creo que no tenemos el tiempo estipulado, estábamos hablando de que en sí el contexto que tenemos influye mucho en la forma en la cual el profesional como que toma en cuenta la ética. Por ejemplo, no es lo mismo estar en un ambiente en el cual la ética está siendo como que dejada de lado, porque ahí se le tiene que dar mayor responsabilidad no al ambiente como tal, sino a la decisión de la persona. Pues de hecho, esa decisión es la que influye en el tipo de profesional que es y el tipo de empleos que puede obtener a futuro, ¿verdad? Y que como, por ejemplo, estar empezando como profesional, en el cual se espera como que ciertos patrones de conducta como un profesional que acaba de empezar, a diferencia de uno que ya va más dentro del mercado, para poder posicionarse, no puede ofrecer su valor o su precio, a diferencia de lo que es el código de ética, que siempre es estándar, no lo puede hacer así porque no tiene la experiencia que lo respalde y la calidad no sería la misma. Entonces, para poder obtener una mejora en eso, se tiene que como que comenzar desde abajo y mejorando poco a poco. Son cosas que como que se dan en el contexto del país y de que también hay que pensar de no es siempre un cierto estándar de ética, digamos. Pienso yo de que eso sería como a la conclusión que llegamos todos. No sé si estamos de acuerdo o algo más que quieran agregar. Yo tengo algo que agregar. Eh, yo creo que también se debe actuar de acuerdo a los principios y códigos de ingeniería, y que estos pueden ser como por ejemplo la integridad, la objetividad y la justicia. También se puede tener en cuenta lo que son las 5 Cs, así poder actuar de forma compasiva, consciente, comprometida y competente. Y alguien que recuerde la última. Coherente, creo. Ah, Sí. y pues a raíz de estos conceptos éticos, empezar a entrar al ámbito laboral de forma correcta y teniendo en cuenta todo lo legal, todo lo que, o sea, para no tener problemas, ahí sí, aunque sea empezando desde abajo, pero ya empezar de forma correcta. Ok. ¿Alguien más o damos por concluido el podcast? Que lastimosamente no tuvimos más tiempo tampoco para esto porque honestamente el tema estaba bastante agradable y podíamos continuar un poco más, profundizar tal vez un poco más directamente sobre los códigos como tal y otras acciones que podríamos tomar. Pero si nadie tiene que agregar, damos por concluido el podcast. Por mi parte creo que hasta ahí sería. Muy bien, entonces, gracias nuevamente, nos vemos a todos y que tengan un muy buen día. Feliz día.